Saludos amigas, amigos. Qué bueno que nos acompañen en este espacio que de manera especial hemos preparado para ustedes con motivo del 10º aniversario del portal noticioso acento.com.do, que luego ha parido este canal que es Acento TV. 10 años para un medio es un motivo para celebrar. Y tenemos a dos distinguidos periodistas y amigos de mucha experiencia. Aquí tenemos a Percio Maldonado, fundador y director del periódico El Nuevo Diario, que tenía experiencia ya antes con otros medios. Y aquí tenemos a José Monegro. José Monegro es un reconocidísimo periodista destacado, que es director del periódico El Día, de gratuito El Día, pero que también tiene una carrera también muy destacada, sobre todo en medios impresos. Y precisamente con ellos queremos hablar de los medios impresos, que siempre se vieron como los principales medios de comunicación. En un momento se decían que se vieron amenazados por la radio, no fue así. Que se vieron amenazados por la televisión, no fue así. Luego hubo la irrupción de la internet y con todos sus derivados, las redes sociales y demás. Y mucha gente se ha preguntado si es que se está entrando en la recta final del periodismo impreso, o es que va a evolucionar, o qué será de esta expresión del periodismo. Yo quiero que ustedes, cada uno, me digan cómo consideran este reto del periodismo impreso en estos momentos, que además está en otra coyuntura, con esta crisis, ¿verdad?, que ha afectado a toda la economía. Vamos a ver con Percio Maldonado, director del Nuevo Diario. Hay que respetar la edad, ¿verdad? No, y además se te olvidó decir que Percio es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Ciertamente, perdón que esa parte no la mencioné, Sociedad Dominicana de Diarios. Tiene rango. No, yo te iba a decir que José tiene una ventaja frente a mí. ¿Cuál? Que es un hombre eclesiástico. Yo siempre le digo, era un hombre eclesiástico. Bueno, yo creo que, bueno, y José tendrá la oportunidad ahorita de decirlo, pero lo primero que quiero celebrar estos 10 años de Acento. Todo lo que estamos metidos en esto sabemos lo serio que es mantener un periódico, lo complicado que es desde todo punto de vista. De manera que, y ciertamente como dice, ustedes de alguna manera son parte de esa respuesta que ha traído el proceso de modernización, digamos, digital, que ha apresado el mundo desde los años 80, que comenzó a manifestarse todo esto. Y yo pienso que en un principio incluso muchos grupos económicos hasta se asustaron, llegaron a vender sus medios, otros han estado en una situación difícil. Y yo pienso que ahora no es solo la realidad de la tecnología, también la crisis de la pandemia le impone a los medios una situación difícil a nivel planetario, y evidentemente nosotros somos parte de esa realidad en la República Dominicana. Yo no sé, a veces la gente me plantea el tema como si fuera un dilema de si los periódicos impresos dejarán de existir. Y yo he llegado a la conclusión de que los periódicos impresos nunca habíamos tenido tantos lectores como ahora. Aunque tal vez eso no se ha logrado comercializar desde el punto de vista de que monetizar, como se dice ahora. Exacto, o monetizar desde el punto de vista, porque ya los medios impresos, que son una marca, yo lo veo más como una marca, y esa marca corre por múltiples vías, porque corre como web, corre como Facebook, corre en Instagram, corre en Nasha, corre en Twitter, y además corre la versión impresa también de manera virtual. Por tanto, gracias a la tecnología, yo recibo todos los periódicos nacionales y recibo todos los periódicos de América, incluyendo los Estados Unidos, todos los días por WhatsApp, su versión impresa. Por tanto, yo pienso que el tema del papel no es más que una versión de una marca que se llama, se puede llamar como quiera, se puede llamar Acento, Nuevo Diario, El Día, Listín Diario, El Caribe, Información, lo que sea, nacional, y esa marca corre por muchas partes. Por ejemplo, yo pienso que el Nacional puede tener más una lectoría virtual que la parte impresa hoy en día.
por la realidad de la tarde, porque y tal vez el Nacional debe ser de los pocos periódicos impresos que sobreviven a nivel mundial. Vespertino. Vespertino, por esa realidad. Pero es un periódico que sigue circulando con la posibilidad de llegar a todas partes, porque a donde hay internet, el medio llega. Por tanto, yo creo que lo que nosotros tenemos que ir asimilando es que la posibilidad del papel puede ir disminuyendo, no así el alcance de la marca, del medio como tal. Esos soportes tecnológicos han venido a darle nueva vida entonces a los impresos. Sí, así como lo veo. El tema es cómo nosotros podemos, cómo el mercado puede capitalizar esos esfuerzos para que esa realidad económica se pueda transmitir y haga sostenible los medios. Sí. Porque todavía, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, los medios impresos siguen siendo lo que producen la mayor cantidad de dinero para poder sustentar un medio. Y obviamente las partes virtuales ya comienzan a producir de alguna manera, porque aparte de esas redes que he mencionado, también ya hoy existen las plataformas de televisión virtual, que algunos tenemos. Que incluso monetizan más que otras. Claro, que otros todos soportes. Los periódicos transmitimos en vivo. Ellos lo pueden hacer, todos los medios lo podemos hacer, a lo mejor de manera momentánea, pero hay medios que tenemos canales de televisión con transmisión cotidiana todos los días. Ustedes son un medio que está en la televisión. Ustedes no son impresos, pero mañana pueden ser una versión impresa. De hecho, ustedes fueron en la experiencia Tuvieron anterior. Una experiencia así, de un digital que parió un impreso. Exacto, que parió un impreso. Habría que decir que ustedes vinieron un poco al revés. Pero la realidad de nosotros, que surgimos en los años en que la internet no existía, pues primero parimos los impresos y luego nos fuimos incorporando al proceso tecnológico que amplía todo esto. Percio tiene una visión optimista. Vamos a ver qué nos dice José Monegro, director del diario El Día. Bueno, yo me voy a agarrar voy a usar como pie de amigo una expresión que utilizó Percio ahora, y es que como nunca antes los contenidos periodísticos se divulgan más, como nunca antes. Yo como periodista, porque lo que soy es periodista, que ocupa la posición de director de un periódico, mis escritos nunca yo me imaginé que podían llegar a tantas personas como las que llegan ahora. Es decir, los contenidos periodísticos hoy influyen muchísimo más que en el pasado, muchísimo más. Hablamos de medios escritos y yo quisiera en eso hacer una puntualización. Facebook es un medio, Twitter es un medio, Instagram es un medio, y la página web es un medio, el papel es un medio. Todos son medios que se utilizan para transmitir contenidos. Por eso yo medio en serio, medio en broma digo, no, es que no hay periodismo digital, no hay periodismo impreso, no hay periodismo de televisión, hay periodismo que genera contenido periodístico que se transmite a través de esos... Por diversos canales. De esos medios, de esos instrumentos, esos medios. Entonces, dicho esa puntualización, yo creo que lo que hacemos periodismo, estamos en la época dorada del periodismo, o la capacidad de influir que tiene el periodismo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que así como lo que generamos contenidos, hemos aprovechado al máximo los nuevos instrumentos para llegar. Porque, ¿qué ocurre? Desde su fundación en el siglo XVI, por allá por la incipiente Inglaterra mercantilista, los periódicos han sido de élite, los impresos siempre han sido de élite. En sus inicios, para la élite políticas, porque los primeros contenidos de los periódicos... Comenzando por algo, Monegro, que no eran todas las personas que tenían la capacidad de leer de manera correcta. Para empezar. Entonces no podían leer los demás que no podían en un periódico. Entonces, siempre fueron para pequeños grupos, los impresos, siempre han sido para pequeños grupos.
En la República Dominicana, el boom de la lectoría de periódicos impresos se genera en el año, a principios del 2000, 2001, 2002, 2003, cuando aparecen los periódicos gratuitos. Los periódicos gratuitos hacen un boom en nivel de lectoría por una razón muy simple. Al tener una circulación extensa y sin costo, incorpora al mundo de lectores de periódicos una gran cantidad de periódicos que no tenían. Nuevos usuarios. Que no tenían que no podían pagar una suscripción. El periódico, porque no era su prioridad. O que no tenían el hábito. Y no era su prioridad. Entonces, Así ese es el primer boom. O sea, los periódicos gratuitos, el Diario Libre, el desaparecido Expreso. El Expreso y El Día, incorporan a cientos de miles de lectores que antes no existían como lectores. Entonces, ese es el primer boom. El segundo gran boom de lectores de noticias, entonces empiezan a darlo los periódicos digitales. Pero resulta que los periódicos digitales, los primeros periódicos digitales, ¿cuáles eran? Las marcas de los periódicos impresos. Las páginas, aunque no era una actualización tan rápida como ahora. No, porque se utilizaba vaciaban el contenido. Se utilizaba la tecnología con la que se empezó. Era programación HTTP, sí, que era lo que se usaba, HTML, se usaba eso, y eso ha ido evolucionando. Entonces, los primeros, y te digo, yo fui el primer editor del Listín Diario, que fue el primer periódico que tuvo un portal. Entonces, luego vino, eso se fue agilizando en la medida en que el mismo internet se iba agilizando y surge entonces, es cuando surge un primer periódico con toda la de la ley, que solamente la esfera digital, que es, tú eres parte de esa historia, que es el periódico clave digital. Entonces, pero los demás periódicos, las demás marcas, se van evolucionando, o sea, van incorporando eso. O sea que lo que hemos hecho nosotros, por lo menos en mi caso, lo que yo soy es periodista, y en el caso de ustedes dos también, entonces la capacidad de influir con nuestro contenido se ha elevado a la potencia, a la enésima potencia. Ahora, ¿qué ha pasado? Y yo creo que es el quid de la inquietud de la mayoría de la gente. Que ha habido una caída, hay una caída importante de la actividad publicitaria. Al producirse esa caída importante de la actividad publicitaria y de la inversión publicitaria, nos cuestionamos nosotros qué está pasando. Es que están cayendo la influencia de los medios impresos, y yo le diría los medios convencionales. Mire, lo que está cayendo es el negocio de la publicidad, en sentido general. Pero cuando tú dices, perdón, José, cuando tú dices que está cayendo el negocio de la publicidad, ¿no será el negocio de la publicidad como tradicionalmente se ejercía? Justamente, ahí es que voy a caer. Está cayendo el negocio de la publicidad. O sea, la inversión publicitaria en todas las plataformas que están haciendo las grandes empresas, es muy inferior a la inversión publicitaria que hacían en el pasado. Y cuando digo en todas las plataformas, la inversión publicitaria que hacen en Google, la inversión publicitaria que hacen en Facebook, la inversión publicitaria que hacen en los portales, la inversión publicitaria que hacen en los influencers, la inversión publicitaria que hacen en televisión y la que hacen en periódicos. Tú sumas todo eso, y en la radio. Tú sumas todo eso y es muchísimo menor que la inversión publicitaria que hacían antes. Y si en eso tú le sumas que en ese antes tenían una mayor inversión, pero la cantidad del pastel también era menor, tú tenías un periódico y tú tenías una parte importante de un pastel que era mucho mayor que el que tú tienes ahora, que está mucho más repartido. Eso está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Que es lo que muchas veces la parte comercial nuestra o la parte administrativa, me da pena la gente como Percio, que tienen que jugar en las dos bases. En las dos canchas. No ha entendido o no se ha adecuado en que el mundo cambió y ha cambiado en muchas direcciones. Por ejemplo, dime las competencias de las cervezas. La inversión publicitaria de la Cervecería Nacional Dominicana, estoy mencionando un nombre con toda marca, es mucho menor que la inversión publicitaria en el pasado, porque, bueno, si tú controlas el 90% del mercado,
No hay mucha competencia. No hay mucha cosa que hacer. Y si te vas hacia la gran empresa, y también está pasando un fenómeno, fusiones de empresas para convertirse en grandes corporaciones. Entonces, tú tenías 3 anunciantes que estaban compitiendo entre ellos, de repente se fusionan. Eso se ha dado en el sector bancario, industrial, incluso aquí se ha dado poco. Uno ve esas grandes corporaciones europeas y norteamericanas, son grandes fusiones. Y yo creo que en este aspecto, José toca un aspecto interesante de tendencias, un poco de las tendencias que van produciéndose. Yo creo que la tecnología también ha facilitado a que muchos grupos que antes hacían publicidad generen su propia publicidad. Es decir, yo hago un portal y posiblemente pongo, y eso está pasando mucho con las telefónicas, por ejemplo, las compañías telefónicas y los propios bancos tienen en sus portales, tú abres un portal para accesar y tú encuentras toda la publicidad que posiblemente iba antes a los medios. Hay otra realidad aquí también, que a veces la misma política no observa con la seriedad con que lo debe hacer. Y menciono la política porque a la política uno le supone un cierto sentido más estratégico de la nación como Estado. Y es que muchos de esos anuncios oficiales y a veces de los partidos políticos se hacen en Google, en Facebook, en contra de los medios locales, fortalecer los medios locales. Y tú dices, y toda esa es una publicidad que entonces tú la recibes de carambola en tus medios, sí, tú la recibes de carambola. Eso es una perturbación. Entonces, esa inversión ni paga impuestos en el orden interno, ni genera un problema porque no fortalece el medio local para tú hacerlo. Entonces, esa es una dificultad que tenemos. Te voy a pedir tu anuencia y también a José, porque ya nos están haciendo señas para concluir este primer segmento. Cuando retornemos, yo le pasaré de nuevo la palabra a Percio para que concretice esa idea última. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar con este programa especial con motivo del 10º aniversario del portal acento.com.do, que fue el padre de este canal, Acento TV. Estamos conversando sobre la prensa o el periodismo impreso, que es el de mayor arraigo y tradición en todo el mundo. Estamos conversando con José Monegro, director del diario El Día, y con Percio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente también de la Sociedad de Diarios de República Dominicana. Percio estaba dando una idea respecto al asunto de la publicidad, quizás una visión estratégica de los actores políticos. Me gustaría que concretices esa idea. Sí, bueno, yo creo que esas son parte de las razones que digamos, disminuyen la inversión publicitaria en el orden interno. Incluso con la pandemia, me observaba un ejecutivo de uno de los diarios nacionales con quien hablaba, creo que esta mañana. Incluso una conversación resultó muy interesante porque él me llamó hasta medio extraviado y después caímos, entonces nos quedamos conversando allí. Y él me hacía una observación que yo creo que hay que prestar atención. Él decía, bueno, los supermercados ya no se tienen que anunciar, primero porque están llenos con la pandemia, segundo porque han subido los precios y no le interesa visibilizarse mucho. La banca, toda la banca ofrece más o menos la misma tasa. Por tanto, se pone de acuerdo y no hay competencia. Es decir, la falta de competencia, y uno esto un poco con lo que José señalaba ahorita sobre la cerveza, en la medida en que el monopolio es lo que se hace dominante en un escenario de mercado, pues lógicamente la publicidad se hace menos necesaria. Hay menos competencia. Porque hay menos competencia. La competencia es lo que genera un dinamismo a un mercado y lo que genera la publicidad justamente para vender, para conseguir clientes. Entonces yo creo que todos esos son factores que conspiran contra la posibilidad de tener un flujo publicitario, porque también tú tienes grandes grupos que comienzan a manipular el mercado de una o de otra manera. Y por tanto, al final, cuando esas manipulaciones se dan, quienes terminan perjudicados son los consumidores de esos servicios, ¿verdad? Por los precios y por la calidad que se sirve,
porque también cuando alguien tiene el control del mercado de manera absoluta, la calidad tiende a reducirse. Por lo menos no se tiene que preocupar por seguir mejorando mucho. Pero, así es. Volviendo a la idea original, que es la situación actual y el futuro de ese periodismo que nosotros tres por lo menos somos de esa fuente, venimos de ahí, del periodismo impreso, ¿verdad? Yo de hecho siempre digo que soy un intruso en esto de televisión u otras cosas. Lo que me gusta realmente es escribir. No puedo hacerlo tanto como lo hacía antes, porque es el medio que realmente me enamoró y me llevó al periodismo y es el que más me gusta. Pero nosotros hicimos ahora recientemente una encuesta de percepción de la gente de medios y otras cosas. Lo hicimos con el Centro Económico del Cibao. Estamos publicando en varios temas aquí en el portal Acento. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, en el tema político, cómo la gente prefiere o gusta enterarse. Y la gran mayoría respondió que es por la televisión. Otra parte habla de redes sociales y una parte menor habla de los periódicos impresos. Pero claro, es lo que decía Percio, ya un impreso no es un impreso solo. Pero ahí tiene una serie de plataformas que le acompañan. Ahí hay un tema interesante. Y José hablaba ahorita de que históricamente los periódicos eran parte de una élite en todas las sociedades. Y esa élite era del tamaño que era la sociedad y más o menos de la calidad que esa sociedad tenía. Mire, los periódicos que normalmente generan, son como lo que generan el punto de los comentarios, han dado siempre a la televisión y a la radio el contenido. Ha disminuido un poco, pero se mantiene todavía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú estás en un programa de radio. Si tú no tienes departamento de prensa, lo primero que tú haces es recibir los periódicos. Y tú de los temas de los periódicos, aunque no menciona el periódico, tú estás usando la información importante. Sí, pero mira, también fíjate una cosa, y aquí viene lo del contenido. En Europa hay una experiencia interesante con Google, con Facebook, porque se metieron los estados europeos, Alemania, Francia, España, en favor de sus medios locales. Google tuvo que crear un fondo de 300 millones de euros para compensar a esos medios por los contenidos, porque, como decía José ahorita, Google, Facebook, todos esos equipos buscadores que tú dices, tú produces el contenido, el editorial que le escribe, hay una maquinita que de una vez hace ¡chap! Y lo toma. Pero ¿qué pasa? Esa maquinita es la que hace el negocio publicitario, pues entonces esa estructura vende publicidad con los contenidos que va acumulando, pero ella no paga por eso. No, pero bueno, pero de alguna manera los medios también nos gusta que bien. Esas redes nos proyecten. Te puede gustar y conviene porque es lo que decía él, te proyecta el tiempo, pero no te está generando el contenido con lo que tú estás haciendo negocio. Vamos a ver, para ser justo, quería hacer una precisión. Y para ser justo, lo lógico que sería que se pague por ese contenido. Sí. Mira, hay que estar muy, muy claro. Bueno, lo primero, si tú te vas a Alexa, tú te darás cuenta que de las primeras 20 páginas más vistas del país, están las páginas de los periódicos. O sea, sí, porque son una marca muy poderosa. Las versiones, entonces, por ejemplo, cuando tú me dices que yo soy director de un periódico impreso, yo me siento hasta medio ofendido, porque yo también soy director del día.com.do. No, pero tú sabes lo que yo te dice. Es como, tú vislumbras, te dicen, por ejemplo, el Nacional, Listín, El Caribe, Hoy. Sí, pero esa es la diario. Esa es la marca. Es la marca. Entonces, ¿qué ha pasado? Es la madre. Entonces, ahora nosotros lo que trabajamos son marcas. Marcas que tienen distintas plataformas. Por ejemplo, la marca El Día tiene una plataforma impresa que debe comunicar contenidos utilizando el lenguaje para el impreso. Aunque sea la misma información, pero tiene que usar el lenguaje del impreso. Pero también tiene otra plataforma, que es la página web. Entonces yo tengo que utilizar un lenguaje para esa plataforma y tengo ahora las plataformas de las redes sociales, que también me generan tráfico. Pero yo escuchaba a Gustavo, decir algo que no es verdad. ¿Qué cosa? Que él escribe menos. Mentira, tú escribes muchísimo. Tú te pasas el día entero escribiendo. Sí, pero tú estás escribiendo ahora como nunca antes en tu vida. Pero yo me refiero a quizá un reportaje. Lo que ocurre es que eso que tú escribes,
Anteriormente tú tenías como plataforma para distribuirlo, para que se conociera un medio impreso. Ahora eso que tú escribes ahora más que nunca, tiene diversas plataformas, pero hasta tú mismo te llega a creer que tú estás escribiendo menos, cuando tú estás escribiendo ahora más que nunca. No, se trabaja más. Tú te pasas el día entero escribiendo. Se trabaja más. Entonces, esas son como de las cosas, porque ha habido un cambio de paradigma y no nos hemos dado cuenta. Ha habido un cambio de paradigma, ya hablamos mucho del tema de la publicidad, pero ha habido un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que siempre ha tenido valor? Lo que siempre ha tenido valor es la información. Es el contenido lo que siempre ha tenido valor. Cuando tú ibas a anunciar un carro, tú lo anunciabas en un medio que tenía mucha penetración en virtud del contenido que tenía. La gente le daba valía a ese contenido, por lo tanto, el mensaje que yo metía en ese medio llegaba más porque la gente tenía eso. Entonces, lo que siempre ha tenido valor es la información. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, a los que producimos contenido? Cara, nos cambió el cómo sacarle el modelo de negocio, monetizarlo. No me gusta usar el término monetizarlo, porque es un concepto moderno, pero muchas veces, cuando lo que yo me refiero es incluso hasta más que eso. O sea, cuando nosotros medimos los medios, nosotros medimos tres cosas. Uno, circulación. Dos, penetración. Que no es lo mismo. Y tres, influencia, que son tres cosas distintas. Entonces, nosotros como generadores de contenido, dependiendo de la estrategia, podemos enfocarnos en una de esas. En la mayoría de los países, los periódicos, ahí sí estoy hablando de los impresos, de más influencia, no son ni por asomo lo de mayor penetración o lo de mayor circulación. Ni por asomo en muchos países. Y cuando digo muchos países no hay que irse demasiado lejos. Entonces, a nosotros nos cambió el paradigma. Y a mí me gusta, yo soy un fanático de ustedes, del trabajo que ustedes han empezado a hacer desde aquella vez que decidieron, como unos Quijotes soñadores, y lanzaron ese proyecto periodístico. Pero eso no pasó de ser un proyecto periodístico. Se convirtió, no, y cuando digo no pasó de ser un proyecto periodístico, porque ustedes como periodistas, y me pasa lo mismo, siempre pensamos como periodistas. No como empresarios. No pensamos como empresarios. Sí. Y al final, ¿qué ha pasado en el mundo entero? En el mundo entero, que las grandes marcas de periódicos han terminado siendo propietarios de las grandes corporaciones, y por eso ejercicios como este de Acento, que tiene 10 años, que sé que es a puro pulmón de un grupo de periodistas que están disfrutando hacer periodismo, ya no son tan usuales. No es como ocurría antes, que Molina Morillo decidió, siendo director ejecutivo del Caribe, fundar una revista, la revista se pegó, y de ahí nació el periódico. Ya eso cada vez. El caso de Nuevo Diario, que fue todo un sueño de un grupo de periodistas. Pero yo creo que hay, dice, ¿qué tiene valor? La noticia. Yo creo que el periodismo hoy es más útil que en cualquier otra coyuntura de la humanidad. Y mira que lo ha sido siempre. Y yo diría, sería impensable una sociedad democrática sin el ejercicio periodístico. Pero en el día de hoy, incluso así mismo como los medios han tenido una multiplicidad en su capacidad de alcance, también la sociedad de hoy tiene un riesgo con esto, porque las noticias falsas, por ejemplo, corren a una velocidad extraordinaria. En coyunturas como la de la pandemia, es estratégico tener la certeza de que la información que la gente reciba sea una información verdadera, porque tú puedes crear pánico enorme. Y lo cierto es que ya por razones de monetización hay gente que tiene una industria construyendo noticias falsas, porque es más fácil construir una noticia falsa que una verdadera. No, y revertir a veces una mentira no es tan porque la verdadera, tú necesitas un hecho real, concreto, que haya pasado. La noticia falsa
tú simplemente detectas cuál puede ser un buen tema. Y si hace una buena historia, la pones a correr. Bueno, de hecho, el último estudio de Twitter que conozco del Instituto de Boston es que las noticias falsas corren 70 veces más rápido que las noticias verdaderas. Pregúntale a Bannon. Twitter. ¿Cómo? Pregúntale a Bannon, que ha hecho una fortuna con las noticias falsas. Correcto. Entonces, allá hay toda una industria. Es decir, tú estás produciendo noticias falsas de manera estratégica. Pero bueno, Percio y José, no dudamos de la necesidad de que existan medios. No importa la plataforma a través de los cuales esos medios pues envíen, produzcan, difundan contenidos. Lo que quiero motivar, provocar un poco la reflexión, es sobre el futuro como industria, es decir, que sea sustentable. Y cuando digo sustentable es que aparezca, surja un modelo de negocio que convivan todas estas cosas, el impreso con sus diferentes soportes tecnológicos y que sean viables como empresa, que es una de las características mejores para que un periodismo se haga independiente, que tenga fortaleza, que sea sustentable en el tiempo económicamente. Esa reflexión se la dejo para el próximo segmento. Muchas gracias por continuar en este programa especial con motivo del 10º aniversario del portal Acento. Estamos conversando con dos veteranos periodistas, directores de medios. Percio Maldonado, director de Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diario. Y José Monegro, director de El Día. Quise provocarles, antes de irnos a la pausa, la reflexión sobre la necesidad de que el periodismo, no importa a través de cuáles soportes y con cuáles tecnologías se ejerza, sea sustentable como empresa, porque eso es una garantía de que puede ser a la larga, ¿verdad?, más equilibrado, más menos dependiente, digamos, por ejemplo, del poder político, por ejemplo. Vamos a ver, Monegro. Mira, lo primero es dejar sentado algo, y es que los medios periodísticos tienen que ser económicamente sustentables, porque eso es lo que le da independencia. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que le da independencia. Entonces tiene que ser económicamente sustentable. Ahora, tu pregunta, tipo provocación, ¿qué va a pasar con el futuro? Mira, la empresa que no se ajuste a los nuevos paradigmas va a desaparecer. Va a desaparecer. Como empresa. Sí. No, como empresa. Como empresa, o sea, como por ejemplo Toys R Us, que es una empresa de juguete enorme, desapareció porque no se ajustó a la nueva realidad del mercado. Quiere decir que ahora a los niños no les gustan los juguetes. No, que esa empresa no se adecuó. Mientras tanto, tú tienes a la división de PlayStation, que es generando todo el dinero del mundo, porque hay que ajustarse. Así mismo, la empresa que no se ajuste a los nuevos tiempos y a los nuevos paradigmas, una empresa periodística que se empecina a utilizar una sola plataforma para sostenerse económicamente, está destinada a fracasar. Va a cerrar. Pero no porque la actividad periodística o no porque el quehacer periodístico fracasó, no, porque esa empresa no se ajustó. Como Motorola dejó de ser la empresa líder en celulares, porque entendió tarde que los celulares eran más que voz, otras empresas lo entendieron más rápido, se aceleraron, y tú tienes, por ejemplo, ¿cuál es la empresa que más, las dos empresas que más facturan en términos de celulares? Apple, que su inicio eran computadoras, Apple, y la otra empresa Samsung, que su inicio eran electrodomésticos. Y Huawei, que viene por ahí corriendo. El gigante chino. Entonces, la empresa periodística que no se ajuste a los nuevos paradigmas, no es solamente que va a desaparecer, sino que es bueno que desaparezca. ¿Y por qué es bueno? Es bueno que desaparezca para que vayan creciendo, las que se vayan ajustando a los nuevos tiempos y quitarnos esas rémoras. Digamos entonces que este reto, esta realidad que nos presiona como industria, vamos a verlo en sentido general todos, tiene esa parte de positiva que nos obliga a ser creativos y avanzar. Pero por supuesto, creativo y entender también, y yo creo que uno de las grandes logros que nosotros tenemos en estos momentos
es la ruptura de la dictadura de la información. Explícame eso, está muy filosófico. Ruptura de la dictadura de la información. Sí, bueno, todo lo que estudiamos periodismo sabíamos que conocemos el anécdota de que Fouché, su gran ventaja era que él hacía la lista. O sea, él tenía el control de la información. Eso mismo ocurría aquí. O sea, 2 o 3 señores podían decidir qué cosa que pasara no pasó. Bastaba con llamar a 2 o 3 personas y no más de, 2 o 3 hechos noticiosos que no salían. 2 o 3 personas que no eran más de 3. Sí. Y literalmente ocurrió, pero no ocurrió. Ahora eso es imposible. Ahora eso es imposible. Eso es de las grandes cosas. Entonces, ahora, al hacer eso ahora imposible, tú estás obligado a pensar más en el interés de la persona, del ciudadano. Entonces, los medios ahora hemos tenido que nuevamente, y qué bueno, poner en el centro de nuestro trabajo informativo a la persona, que son los grupos que nosotros decidimos, a los cuales nosotros queremos ganarnos, porque nadie se gana el 100% de los públicos. Todas las mediciones que yo he visto, todas, el 100% de las mediciones de las instituciones, entre las 3 o 4 instituciones de más credibilidad, son los periodistas. ¿Por qué? Porque tú dices, pero la gente iba criticando que los periodistas bocina, que lo que yo cuánto. Bueno, muy simple. Yo por ejemplo, que tengo un discurso medio de derecha, quien me escucha que tiene afinidad con ese discurso de derecha dice, qué buen periodista, se siente bien contigo. Qué buen periodista, y se informa conmigo. Y hasta que tú no le gusta lo que tú dices, dice, déjame ver lo que dice. Déjame verificarlo. Para yo Pero resulta que la otra parte del público se siente, escucha a Olivo, que tiene un discurso más de izquierda, más liberal, y dice, óyeme, qué buen periodista, y se informa, y los que están ahí medio en el centro, entonces se informan con... Entonces, tú tienes que por la diversidad periodística, tú suple todo el mercado, entonces tú escoges qué mercado tú vas a atender, y tienes que poner ese mercado, esas personas, esos individuos en el centro de tu trabajo. Y eso es bueno. Y eso es gracias a la democratización de la información. O sea que eso es uno de los aspectos también positivos de todos estos cambios que han venido con esa presión por la disrupción de la tecnología y todo esto y la actual crisis. Tu reflexión, Percio, sobre eso. ¿Qué tanto puede ser sustentable en el tiempo la industria? Yo creo que el primer desafío que tiene la industria es la velocidad de los cambios, es decir, bregar con la velocidad de los cambios. Todo ahora es muy rápido y yo pienso que las empresas que no, y en eso empato un poco con la reflexión que hacía José, estamos obligados a reinventarnos permanentemente. Es decir, yo creo que ese es más que un desafío, es una tarea cotidiana que tú tienes que tener para poder sobrevivir, porque... Y aquí voy a usar una expresión que le escuché a don Pepín Corripio decir un día. Dijo, la vocación natural de toda empresa es la quiebra. La vocación natural de toda empresa. Es la quiebra. El desafío es evitar que ocurra. Entonces, yo creo que en esa búsqueda uno tiene que darse cuenta siempre para ir haciendo esos ajustes. ¿A qué velocidad va a venir los cambios que nos esperan? Posiblemente eso no lo sabemos ninguno de los 3 que estamos sentados acá. Posiblemente no lo sabe ninguno de los que están escuchándonos quizás en esta conversación. Lo que sí tenemos que estar es alerta para que esos cambios vayan haciendo. Hay que decir, y tal vez con esto nos ayuda a responder un poco tu inquietud, tu reflexión. Los medios, yo creo que hemos ido ajustándonos, hemos ido haciendo esos cambios y tal vez eso es la explicación de que todos los medios de República Dominicana convencionales, llamémosles convencionales para quedarnos digamos en la motivación por la que tú nos has invitado, los medios impresos, es decir, esos medios convencionales, todos hoy están corriendo en las plataformas digitales, lo que quiere decir que todo el mundo ha hecho
uno más rápido que otro, uno más veloz que otro, perdón, pero todos hemos hecho ese ajuste. Que amigos periodistas de otros países se han preguntado y me han preguntado el fenómeno República Dominicana, porque en muchos países nuestros de la región, muchos periódicos han desaparecido, o por lo menos han desaparecido sus versiones impresas. Y cómo me preguntan que cómo aquí se mantienen tantos periódicos, pese a todo. Tú sabes que históricamente el desarrollo de los medios de comunicación de República Dominicana no se corresponde con nuestra evolución económica. A juzgar por no solo los impresos, la cantidad de radio, televisión, tú tomas todo el recorrido de la historia y te vas a encontrar que los medios parecen estar expresando una explosión más encima de la capacidad económica que hemos tenido. Porque si uno se pone a ver la cantidad, digamos, el tamaño del mercado publicitario, por ejemplo, de inversión publicitaria, incluyendo al Estado dominicano, posiblemente no es suficiente para sustentar tantos medios que hemos tenido históricamente. Emisoras, televisión, periódicos impresos, medios digitales ahora en la expresión. Pero que el mercado dominicano siempre ha sido sui generis. Sí. Todos nosotros sabemos que a nivel mundial, salvo en República Dominicana, el día de más lectoría es el domingo. Sí, salían las grandísimas ediciones, aquí no. Menos aquí el día de más lectoría era el lunes. Sí. O sea, yo estudié en Colombia en el año 1995, en el año 95 en Colombia había 2 canales nacionales, aquí habían 11 canales nacionales. Y ahora, ahora ya era mucho más, pero Colombia en el 95, un país que solamente el departamento de Cundinamarca, donde está la ciudad de Bogotá, es del tamaño de nosotros. Es 2 veces más grande que el territorio de la República Dominicana, tenía 2 canales nacionales. Nosotros teníamos 11, hoy tenemos, me imagino que debemos andar como por los 40 y pico de canales nacionales, porque además la tecnología lo ha facilitado. Entonces, periódicos. Sin contar los locales de los cables y la cosa, y los, y los no regulados que andan los por locales. Bueno, entonces, diarios tenemos 8. Entonces, periódicos en Bogotá, nacionales, tú tenías El Tiempo y El Espectador. Y todavía hay algunos medios locales que han sobrevivido. La Vega, San Francisco. Sí, La Información de Santiago. De Higüey. En Colombia tú tenías 2 periódicos nacionales. En el 95 tú tenías el Tiempo y El Espectador. En República Dominicana en ese momento tú tenías 6 periódicos nacionales. Somos así de especiales. De nuevo les pido su anuencia para que vayamos a otra parte. Muchas gracias por continuar con este programa especial con motivo del 10º aniversario de acento.com.de, el portal que dio lugar a este canal de televisión. ¿Sabes qué dice, Acento TV? El buen programa es el que no sale. El que no sale. Eso lo decía Percio en relación con algo que estábamos comentando tras batidores. Bueno, pues te lanzo la bola ahí mismo para que continuemos hablando de la magia de República Dominicana. ¿Por qué tantos medios? No desaparecen. No, porque también y hacíamos el comentario a propósito de algo que comentaba José, y que es una realidad. Aquí yo creo que los grupos económicos también han tenido una expresión, una presencia determinante en el sostenimiento de muchos medios. Sin embargo, esa intervención ha sido esencialmente a partir que los periódicos comenzaron a hacer crisis económica. Ellos comenzaron a emerger como respuestas económicas más que como... Pero inicialmente los medios eran unidades empresariales productivas que generaban una sostenibilidad en términos económicos. Mira, hay una figura, perdón, Percio, que yo digo que tú eres de los últimos, el último mohicano casi, que es la figura del propietario editor. Porque habían empresarios antes que o eran periodistas, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de don Germán Emilio One, por ejemplo, o vinculado al negocio de la impresión, de los impresos. Don Pepín en ese caso también puede ser, porque él siempre fue un editor y después invirtió entonces en periódicos. Entonces tú tienes esa condición, porque tú fue lo que fundaste el Nuevo Diario con un grupo de periodistas y
tuviste que asumir asuntos administrativos al mismo tiempo que el periodístico. Pero fíjate que precisamente las intervenciones de algunos sectores, incluso en el mundo financiero sobre todo, comenzaron a intervenir cuando esos medios comenzaron a hacer crisis económica. Y ya ahí había entonces propietarios, no editores. Exacto, no editores. Eran gente que quería hacer una inversión más para tener la posibilidad, como yo digo a veces. ¿Qué es lo que dice Monegro? Que era lo que José, ya no era un interés puramente era como un arma de reglamento. Que fue una expresión muy desafortunada, pero que reflejaba el pensar de un sector. Claro. Tener los medios justamente para ese tipo de cosas, como un arma de reglamento. Pero que no fue un fenómeno dominicano nada más. Sí, no. Que no. Pero ¿qué ha ocurrido aquí en la República Dominicana? Y qué bueno que ha ocurrido así. Que los que han tenido los periódicos o los medios como arma de reglamento, el arma la ha explotado en las manos. Sí. Y qué bueno que ha sido así. Y ojalá que siga siendo así siempre. No han sobrevivido. No han sobrevivido. Porque sus grupos hicieron crisis. Su grupo que les generaba el capital hicieron crisis. Y ellos solo lo podían mantener sobre la base de esa dinámica, que era básicamente el sector financiero. Mira, y también te dice algo, y eso lo hemos visto en muchos países y aquí en la República Dominicana. Hacer buen periodismo es buen negocio. Hacer buen periodismo es buen negocio. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Cuando digo que es buen negocio, es que la gente lo valora. Lo valora. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que normalmente el buen periodismo lo hacen buenos periodistas. Lo hacen buenos periodistas. Y normalmente los buenos periodistas que hacen buenos periodismo, ahí donde su gran debilidad es el aspecto empresarial. Y quizá a la hora de tomar decisiones empresariales, el momento de hacer inversión, buscar un buen inversionista, expandirse, reducirse, son decisiones que nosotros los periodistas no sabemos. No somos muy diestros en eso. Y por eso tú has visto grandes periódicos, y eso ocurre un fenómeno en América Latina completo. Grandes periódicos muy bien hechos, que de repente tú dices, pero financieramente están mal. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque nosotros los periodistas somos, o la mayoría de los buenos periodistas, no son buenos empresarios. Por lo regular dicen que los buenos periodistas no les gustan las matemáticas. No, pero no solo la matemática, es la administración. No, porque comienza, cuando tú no entiendes bien los números, posiblemente hay muchas cosas que tú no entiendes. La administración, porque el periodista normalmente a los números le pone sentimientos. Claro. El administrador no. Le pone raciocinio. Es más frío, es más frío. Sí, no, eso es una realidad. Pero eso se está dando incluso en otras profesiones. Y fíjate que ese es un desafío siempre, conciliar esa parte, la parte gerencial con la parte de la redacción. Casi siempre la vocación natural es que vivan en conflicto, que vivan en el choque. Por tanto, en un medio que tú quieras tener ambas cosas, tiene que hacer un esfuerzo porque eso se concilie, que fluya sin que te genere un conflicto. Sí. Bueno, vamos a hablar de otros aspectos del ejercicio periodístico. En un momento que hubo un boom en las escuelas de periodismo o comunicación, de ser de las que menos estudiantes tenían, en un momento se masificaron. Y además de las universidades que tradicionalmente tenían la carrera, como el caso de la UAS, la UCE, surgieron otras escuelas de comunicación. La más reciente que yo recuerdo es la de INTEC, que le ha dado un enfoque más para estos tiempos. Porque ahí lo que estudian los jóvenes que están ahí es vinculado al multimedia, tecnología y esas cosas. Y yo no sé qué también les ha ido a ellos reclutando estudiantes. La formación de los periodistas, ustedes que reciben periodistas, vamos a ver. Mira, yo de verdad que ahí, al principio tú pusiste un tema que a lo mejor muchos creían que yo tenía una visión pesimista y te mostré una posición muy optimista. Pero ahora no puedo hacer ese ejercicio. No puedo. No puedo. ¿Por porque qué? De verdad que las universidades no tienen ni idea de qué es lo que están formando. O sea, si tú tienes una escuela de periodismo, es para formar periodistas. Y no puede ser que tú pretendas formar periodistas sin darle literatura, sin darle historia de la idea política, sin darle sociología. Ahora,
En una escuela de periodismo, en la escuela de periodismo, donde no se imparte eso, usted la cierra. Ahora, usted puede tener una escuela de tecnólogos que te aprendan a utilizar las redes sociales, que te sepa usar el celular, que te pueda hacer un buen video con un celular. Esos son buenos tecnólogos, excelente. Y qué bueno que las universidades se dediquen a formar tecnólogos. Ahora, no me diga que usted está haciendo periodismo digital o periodismo audiovisual con un grupo de muchachos donde usted está engañando a la sociedad, formando y dándole título de periodista y que no te sepan leer, que tengan faltas ortográficas hasta de pensar, que su capacidad analítica es de cero, que no te saben ni siquiera la historia reciente de la República Dominicana, que tú le dices, hazme una historia de Fernández Domínguez y tenga que irse a Google para ver quién es Fernández Domínguez. Y eso están haciendo nuestras universidades. Realmente, hoy estoy siendo muy duro y muy franco, realmente debieran cerrar las escuelas de periodismo, las escuelas de periodismo, donde la hayan apartado de las humanidades, porque el periodismo es una carrera de humanidades. Ahora, que las herramientas que necesita el nuevo periodismo son esas tecnologías, es otra cosa. Entonces, a ese periodista que tú formas como periodista, es válido que tú tengas que generarle herramientas para eso, pero como las universidades dominicanas privadas son un negocio, esas nuevas herramientas que son indispensables para tú poder divulgar tu contenido periodístico son necesarias y por lo tanto tú requieres de más conocimiento. Tú no lo puedes hacer en el mismo espacio de tiempo con que tú le das, que tú usabas anteriormente. Entonces, ¿qué han hecho esas universidades? Han sacado de los currículos lo esencial del periodismo. Entonces, no es verdad que hoy tú puedes formar a un periodista en el mismo tiempo, con el mismo espacio de tiempo, con que tú lo podías formar hace 20 años, porque ahora hay más conocimientos y más técnicas que tú tienes que incorporar y necesitas más tiempo. ¿Qué han hecho las universidades? En vez de decir, bueno, ya yo no lo puedo dar en 4 años, tengo que darlo en 6, pero si lo doy en 6, salgo del mercado con la otra universidad que lo está dando en 4, y hasta en 3. Y en 3, y los muchachos, sus clientes se van a ir a eso. Por eso, ¿qué está saliendo de las universidades? Está saliendo cualquier cosa menos periodista con las capacidades propias de un buen periodista. A ver, Percio, tu visión de la formación de los... ¿Sabe que nosotros, preocupados por este tema, hemos hecho algunos esfuerzos? De hecho, se han hecho algunos intentos con el Ministerio de Educación Superior, con los rectores de las universidades y con los directores de las escuelas. Cuando tú dices nosotros, la Sociedad de Diarios. La Sociedad Dominicana de Diarios. Por ejemplo, en el Listín Diario provocamos un encuentro allí con la entonces ministra, doña Ligia, creo que era que estaba ahí al tanto. Hicimos ir los rectores de las universidades, conscientes de que los directores de las escuelas, aun cuando tengan el deseo de hacer los cambios, si no hay el compromiso de la dirección de la universidad, es difícil que se puedan ejecutar. Precisamente para tratar de unificar un criterio, un penso de estudio que sea general para todas las universidades, cosas básicas, esenciales que tienen que darse. Evidentemente, las universidades no pueden ignorar en la formación las realidades que se van a encontrar. Es decir, como si tú contrataras a un periodista hoy acá y él viene a buscar una rotativa, tú dices, no, pero yo no tengo rotativa. O quiere escribir en una máquina Remington, ¿verdad? Tengo una máquina Remington, lo que tengo es esto. Es decir, y yo creo que con las facilidades tecnológicas que hay, incluso muchas de las pasantías que los periodistas tenían que hacer y siguen haciendo en las redacciones de los diarios, que también se dificulta porque el mismo desarrollo tecnológico, tú no tienes un instructor allí para enseñarle a quien no sabe. Es decir, yo te puedo corregir el primer error cuando me trae la nota, pero si a la segunda nota tú me la traes peor, eso quiere decir que no tengo hay unas cosas elementales que no se pueden enseñar de la noche a la mañana en una pasantía. Entonces, yo te enseño las cosas que son orientaciones, conceptuales, que a lo mejor tú no dominas tanto, pero hasta mirando cómo tú lo haces, yo la puedo aprender. Y si me hiciste una corrección,
tengo por lo menos la seriedad o el cuidado de no repetirte, porque me va a dar hasta vergüenza. Entonces, como ya estamos terminando, sí, ya pero hay algo que yo no puedo dejar de decir. Pues dígalo, porque no puedo dejar de decir. Que la segunda parte de mi comentario, muy duro, es que las miserias que pagamos en los medios no hace atractivo tampoco tú dedicarte 5 o 6 años a estudiar para después irte a un empleo que te paguen 20, 25, 30 mil pesos. Entonces, es un problema de doble dirección. Entonces, los buenos periodistas o la gente que tienen actitud para buen periodismo se están dedicando, por un asunto de sobrevivencia, a relaciones públicas, a irse a una oficina del gobierno, porque donde hacemos periodismo... Comunicación estratégica, sí, o abren una oficina y pero va digamos mejor. Que esa es una consecuencia del mercado laboral. Pero yo creo que el que sale bueno puede estar en unas relaciones públicas, tiene que tener la formación. Sí, no, claro, que bueno es bueno donde en cualquiera de las... Pero ya no va a ejercer periodismo. Pero cuando tú tienes buena educación, tú eres bueno a donde quiera que te lancen. Bien, muchas gracias. Yo creo que es una de las cosas Muchísimas gracias a Percio que Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, y a José Monegro, director del Día. Yo sé que nosotros... Que él me dice que no le diga el día impreso, que es del día. Lo marca. Así mismo es. Nosotros te vamos a desear, bueno, vamos a venir muchas veces aquí, pero a los 20 años que nos vuelvan a invitar. Yo espero que en el 20 aniversario yo esté retirado ya. Sí, y que tú me presentes como el retirado. El abuelo. Muchas gracias, muy amable de muy parte amable. de ustedes. A ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.